últimos 3 videos, analizamos a la Escuela de Frankfurt como base de todos los neo o postmarxismos y vimos cómo su gran diferencia con el marxismo tradicional es meramente de método. En general, podemos decir que, si bien se reemplaza la lucha de clases por el uso de otras supuestas dialécticas entre opresores y oprimidos, como por ejemplo el feminismo, la búsqueda de la utopía final, que es una sociedad sin clases ni jerarquías, continúa sin mayores variaciones. Hoy vamos a examinar las razones epistemológicas, es decir, relacionadas con la filosofía de las ciencias y la nociología, que es la teoría del conocimiento, para explicar de dónde proviene el error que permite seguir manteniendo viva la idea de que esta supuesta utopía es posible. Antes de comenzar, quiero recordarles que se suscriban al canal, den likes y dejen comentarios. También que compartan este contenido en sus redes sociales, así como por sus correos electrónicos y servicios de mensajería como Telegram o WhatsApp. A quienes quieran involucrarse en serio, les pido que colaboren por Patreon, Flow o PayPal, para que encontrarán los enlaces en la descripción. Considerando los últimos acontecimientos, la supervivencia de este canal está más en juego que nunca. El primer tomo del Capital fue publicado en 1867. Marx no vería la publicación del segundo. En este primer volumen, Marx no llama a su doctrina marxismo, sino que la bautiza como socialismo científico, pues tenía la pretensión de que sus tesis tenían la rigurosidad del método científico. Esto no era así ya en su época. Sin embargo, esta afirmación estaba dentro de un marco epistemológico y nociológico más amplio, como era el positivismo. Cuando hablamos de un marco epistemológico y nociológico, nos referimos a una concepción del conocimiento y de la ciencia que abarca todas las disciplinas académicas. En otras palabras, una concepción de ciencia y conocimiento que se aplica a la medicina, la ingeniería y las ciencias sociales en general, que comienzan a surgir como tales en este período. En algunas ocasiones, este enfoque global tiene además ciertas concepciones filosóficas maximalistas que pretenden explicar todos los fenómenos como dirigidos a un determinado fin. Este marco epistemológico, como dijimos, era el positivismo, al que podemos describir como el optimismo de la razón de la ilustración, pero con esteroides. Su principal exponente era Augusto Comte. Según este movimiento filosófico y epistemológico, la realidad en cuanto tal era susceptible de ser conocida en su totalidad y todos los hechos eran potencialmente predecibles una vez alcanzado el conocimiento necesario. Dentro de este movimiento llegó a existir incluso una religión positiva o religión de la humanidad, que puede resumirse como la concepción de el gran ser, una unidad existencial superior incluso a la existencia real del hombre individual, puesto que esta existencia descansa en la continuidad biológica de la generación del tiempo presente con las del pasado y del futuro. Considera el espacio como un ser místico al que llama gran medio o gran ambiente, grand milieu, en el que está situada la Tierra, el gran fetiche. El gran fetiche, el gran medio y el gran ser constituyen la trinidad de la religión positivista, cuyo dogma fundamental es el amor como principio, el orden como base y el progreso como fin. Es decir, desaparece toda dimensión propiamente espiritual o incluso metafísica. Esta filosofía es conocida como positivista no porque sea optimista, aunque también lo es, sino porque su teoría del conocimiento se basa en que todo puede ser objeto del conocimiento, ya que la realidad consiste solo de objetos materiales y de las relaciones entre ellos, es decir,
en hechos y fenómenos comprobables y medibles o positivos. Esta filosofía no tiene un proyecto político, sino que es principalmente un movimiento epistemológico, es decir, de filosofía de las ciencias, nociológico, es decir, relativo al conocimiento en general, y metafísico, por mucho que, como veremos, esta filosofía reniega de la metafísica. Al tener una concepción de todo lo real, no puede escapar a ella. Muchos espectadores se sorprenderán de que separe la epistemología de la nociología, ya que para muchos estos serían sinónimos, dado que la única forma de conocimiento sería la ciencia. El uso de los nombres de estas dos ramas de la filosofía como sinónimos es una herencia del positivismo. Es Augusto Comte quien crea la sociología y no Emile Durkheim, como les gusta creer a los sociólogos. A favor de los sociólogos actuales, debemos decir que Comte concibe a la sociología como una especie de física social que, cuando sea posible, tendrá la misma regularidad y rigurosidad de la física, que es en el siglo XIX el modelo del conocimiento seguro y verdadero. Este modelo es por tanto lo que hoy llamamos cientificista, es decir, un paradigma que considera a la ciencia como la verdad absoluta. No está de más recordar que esta perspectiva ya no está vigente, pero antes de mostrar cómo y por qué fue superada, debemos detenernos en su concepción de la historia. Esta, para Comte, puede dividirse en tres grandes épocas, estados o estadios, a saber: 1. El estadio teológico. En los comienzos de la historia, el hombre se encontraba desarmado y asombrado ante la naturaleza. En el intento de conocer y explicar la naturaleza de los seres y las causas de los eventos, lleno de temor y de asombro, los atribuyó a la voluntad de seres sobrehumanos, dioses, espíritus buenos y malos, que pueblan el universo y lo manejan por entero. El hombre primitivo se representó los fenómenos como producidos por la acción directa y continuada de agentes sobrenaturales, cuya intervención arbitraria explicaría todas las aparentes anomalías del universo. De ahí la necesidad de apelar a la magia, oraciones y sacrificios para someter esas fuerzas y obtener la curación de enfermedades, la lluvia y, en definitiva, todos los beneficios temporales. Aunque Comte usa el término teológico para este primer estadio, sería más exacto reemplazarlo por el término religioso, pues el autor del positivismo piensa más en la conducta religiosa, en la relación del hombre con Dios o con los dioses, que no en las especulaciones filosóficas sobre Dios. 2. El estadio metafísico. Sucesivamente, en la explicación de los fenómenos de la naturaleza, las divinidades, las voluntades personales de seres sobrenaturales o de un Dios principal van siendo sustituidas por fuerzas o poderes inherentes a las cosas mismas. Surgen así las ideas de naturaleza, esencia, potencias activas, fuerzas vitales, causas finales, etc., que al principio se consideraban como instrumentos en manos de la divinidad. Comenzaba el modo metafísico de pensar en sustitución del teológico y con él el inicio del predominio del pensamiento abstracto. Sin embargo, según Comte, no se trata todavía de una verdadera explicación de los fenómenos, pues los hombres, bloqueados por sus propias abstracciones lógicas, discuten inútilmente sobre ideas generales como justicia, libertad, derecho y otras semejantes, confundiéndolas con la realidad. Esto según los positivistas. Nosotros no estamos de acuerdo con ellos y expondremos más adelante nuestras objeciones. 3. Estadio positivo. Finalmente, con el progreso de las ciencias, se supera la explicación metafísica y adviene el estadio positivo en el que la humanidad alcanza la madurez de pensamiento. El hombre renuncia a buscar causas últimas y explicaciones de los fenómenos en algo que esté más allá de la experiencia.
voluntades divinas misteriosas o abstracciones metafísicas. En esta etapa se atiene a los hechos y trata de formular las leyes que los coordinan, por medio de la observación, de la experimentación y del razonamiento matemático. Este conocimiento de las leyes naturales se dirige a la previsión de los acontecimientos futuros y, con ello, al dominio de la naturaleza. La metafísica ha quedado reemplazada por la ciencia moderna. Comte pensaba que estábamos a punto de completar el tercer estadio y es en este preciso punto en que aparece el socialismo científico de Marx. Al ser una filosofía materialista y al entender la historia como un conjunto de necesidades históricas justificadas en la lucha de clases, el marxismo y todas sus variantes posteriores continúan dentro del sistema positivista. Como en el pensamiento ilustrado, el progreso continúa siendo una ley natural, pero este progreso ahora es estrictamente material y será alcanzado una vez que se obtenga el conocimiento necesario, que solo será posible a través de la ciencia. Para Marx, este progreso culmina con su utópica sociedad sin clases, sin opresores y sin oprimidos. La Escuela de Frankfurt es, por tanto, una continuación, revisión y corrección del marxismo dentro de un marco epistemológico positivista. El problema es que este marco epistemológico está cayendo al mismo tiempo que se están desarrollando las teorías de esta escuela. La caída del positivismo ocurre desde la propia ciencia que Comte idolatra, que es la física. Según la Enciclopedia Británica, el principio de incertidumbre, también llamado principio de incertidumbre de Heisenberg o principio de indeterminación, afirmación articulada por el físico alemán Werner Heisenberg, de que la posición y la velocidad de un objeto no pueden medirse al mismo tiempo, ni siquiera en teoría. Esto quiere decir que existe un aspecto de la realidad que no puede ser conocido y esto se sabe con certeza. En otras palabras, tenemos la certeza de que no podemos saber todo con certeza. Por si esto fuera poco, de nuevo, según la Enciclopedia Británica, el segundo golpe proviene de la teoría del caos en mecánica y matemáticas, el estudio del comportamiento aparentemente aleatorio o impredecible en sistemas gobernados por leyes deterministas. Un término más preciso, caos determinista, sugiere una paradoja porque conecta dos nociones que son familiares y comúnmente consideradas incompatibles. El primero es el de la aleatoriedad o la imprevisibilidad, como la trayectoria de una molécula en un gas o en la elección de voto de un individuo en particular en una población. En otras palabras, incluso en fenómenos observables a simple vista, existe siempre un aspecto de imprevisibilidad. Para quienes quieran informarse más sobre esta teoría, dejaré en la descripción el link al documental La Vía Secreta del Caos. Lo que a nosotros nos interesa son las consecuencias epistemológicas, nociológicas y metafísicas de estas dos teorías. Sucede que la propia ciencia ha descubierto que siempre habrá un límite para el conocimiento y para la posibilidad de hacer predicciones acertadas. Nadie será nunca tan inteligente como para poder predecir toda la historia de la humanidad. La psicohistoria, que es la ciencia creada por Hari Seldon en la novela Fundación de Isaac Asimov, continuará siendo una ficción para siempre. En otras palabras, los dioses han retornado para ocupar un lugar imperecedero y esto está científicamente demostrado. Espero que se entienda esta metáfora de la misma forma en que debemos entender la muerte de Dios en Nietzsche. Así como para este filósofo la muerte de Dios significaba el fin de todo misterio inexplicable, para nosotros el restablecimiento de lo impredecible es el retorno de los dioses. Estas afirmaciones no tienen aquí para nosotros ningún valor teológico y deben ser entendidas como mera analogía. Sin embargo, el segundo Heidegger utiliza esta figura en su paternidad del mundo, que consiste en los mortales, en la tierra
bajo el cielo frente a los divinos. Las discusiones acerca de si esto es una metáfora o no son infinitas. Existe la incertidumbre y el futuro nuevamente se ha escapado de nuestras manos. Las ciencias sociales renunciarán a llegar a usar el método científico que nunca usaron y se conformarán con metodologías que serán diversas según la disciplina y que arrojarán siempre resultados incompletos. Karl Popper reformulará el método científico debido a estos descubrimientos y la humildad volverá a las facultades de física. Frijol Capra hablará del Tao de la física y Lao Tse, el Buda, e incluso ciertos textos védicos serán incluidos en las discusiones de los científicos. Las teorías marxistas y postmarxistas trabajan en cambio al margen de estos descubrimientos, es decir, ignoran la realidad. Es deber de cualquier intelectual considerar los avances científicos y construir con ellos sentido. No es labor de la filosofía, por ejemplo, rebatir a la biología ni a la física, sino comprender el significado de sus descubrimientos en nuestra concepción del mundo, la ética y el ser. Al mismo tiempo, la sociología, por otro lado, estudiará los cambios sociales que estos descubrimientos provocan en los distintos grupos humanos y así suma y sigue. Las ciencias llamadas duras nos muestran los hechos y las humanidades construyen relatos que, si aspiran a ser verdaderos, no pueden ignorar los hechos. El principio de incertidumbre y la teoría del caos tienen importancia en nuestras vidas y estas ocurren en un contexto llamado historia. La historia es el acontecer de los hombres en el tiempo y no el mero relato de hechos pasados, a lo que llamamos historiografía. La historia es, por tanto, lo que vivimos a diario como sujetos históricos, ya que formamos parte, querámoslo o no, en mayor o menor medida, de la historia que está ocurriendo ahora y seremos los antecedentes del futuro. Los marxistas, filósofos de la historia, ignoran o devalúan estos descubrimientos y se convencen, con una soberbia increíble, de que su método dialéctico les permite aventurar el fin de la historia, sin sopesar lo que estos descubrimientos le han hecho a su concepción de la historia y al positivismo en el que todavía se encuentra. En el siglo XX, por tanto, el socialismo científico, que debió haber sido superado junto con el positivismo, se transforma en un dogma, es decir, en una pseudociencia y una mera creencia, con la misma fuerza que la creencia fanática de un talibán. El pensamiento marxista, todo el pensamiento marxista, ignora la realidad y los porfiados hechos que no se adaptan a su dogma. Es precisamente por eso que el marxismo, en cualquiera de sus formas, no funciona. El método dialéctico, que puede tener alguna validez para examinar fenómenos concretos y que es una creación de Hegel, no de Marx, no alcanza para predecir cuál es el fin de la historia. De hecho, ningún método alcanza. En este sentido, lo responsable sería preocuparnos del bienestar presente y de las futuras generaciones en lo que nuestro conocimiento alcanza, pero no podemos establecer una interpretación totalizante del sentido de la historia, ya que este conocimiento no es posible, y cuando se trata de imponer desde el poder una determinada concepción de este tipo, esta forma de ver el mundo se vuelve necesariamente totalitaria. Bueno, ante todo quiero desearles a todos que tengan una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Estamos en las fiestas de fin de año, un año particularmente difícil que además, al menos a los que vivimos en Chile, no nos anuncia tiempos más fáciles. Pero bueno, la vida es como es y tenemos que tomarla así. Recalcar sobre este video primero que el positivismo es un enfoque totalmente superado. Van a encontrar la bibliografía y se van a dar cuenta de que es bastante breve un artículo. Ya nadie lee a Auguste Comte. Ya Auguste Comte ha pasado a ser un personaje relevante solo en la historia para entender ciertos movimientos, pero no existe el positivismo como tal.
Hay positivistas lógicos, positivistas jurídicos, pero eso se refiere a otro tipo de cosas que no tienen nada que ver con Augusto Comte. Y sin embargo, vemos que el marxismo se comporta todavía de una manera positivista, de una manera que no se condice con el actual desarrollo de la ciencia y del conocimiento. Y es por eso que constantemente falla. Sabemos ya que es imposible tener un conocimiento cierto de todas las cosas. Se sabe a ciencia cierta que no se puede tener certeza. Esto es particularmente interesante, digamos. Y por eso, bueno, los invito de nuevo a ver el documental La Vía Secreta del Caos, que no está en YouTube, sino en Vimeo, pero se van a encontrar con el link en la descripción. Y va con subtítulos, un documental de la BBC que es muy bueno, que nos ayuda a entender una serie de cosas. La ciencia, para nosotros los que somos humanistas, ya léase filósofos, sociólogos, antropólogos, etcétera, nos entrega datos y nosotros construimos relatos, pero para que el relato sea verdadero tiene que contener datos que se refieran a los hechos. Y bueno, eso es lo que el marxismo, tanto el marxismo tradicional como el marxismo neomarxista o postmarxista, no hace. Así que eso. Bueno, por otro lado, yo no estoy siendo auspiciado por nadie, pero estoy usando un servicio de VPN, que significa un puerto privado de navegación virtual, que a uno le permite ver cosas de otros países que, por ejemplo, pueden estar restringidas en tu país, etcétera, etcétera. Recomiendo a todos que lo usen. Los servicios son bastante baratos. No me auspicia nadie, así que no voy a decir cuál uso yo, pero uno de los 3 primeros y me costó prácticamente nada. Se paga una vez una suscripción por 2 años, o sea, es bueno, o sea, funciona. Y eso, bueno, para tener acceso a todos los contenidos y a todo lo que nosotros somos capaces de ver, digamos, que es muy probable que sea restringido por motivos que la gente que vive en Chile los conoce y no es necesario comentar. Así que bueno, y bueno, tenemos a Boric, que Boric es una persona que tiene este tipo de ideología, no de ideas. ¿Cuál es la diferencia? La ideología es basura. La ideología es una creencia que uno ni siquiera sabe bien lo que cree. Siempre cito a Zizek en este punto, cuando cita a su vez a Ernst Bohr, que es un físico cuántico, que tenía una herradura en la puerta de su casa. Entonces le preguntan, oye, tú eres un científico, no me vas a decir que tú crees en eso. No, por supuesto que no creo en eso. Bueno, entonces, ¿por qué tienes esa herradura en la puerta de tu casa? Es que funciona aunque yo no crea. O sea, eso es una ideología, es una creencia basada en unas ideas que ni siquiera se conocen bien. Ideología es por tanto una mala palabra, y creo que un hombre como Boric no tiene idea sino meramente ideología, con las consecuencias que eso puede tener para todos nosotros. Bueno, les pido que me apoyen en Patreon, eso sería fundamental. Si no pueden, bueno, compartan estos videos, denle like, comenten harto, porque bueno, así como vemos las cosas y como se viene la situación acá en Chile, no estoy seguro de cuál sea el futuro de este canal, y bueno, me gustaría seguir haciéndolo, porque de alguna manera la gente que tiene el pensamiento que tengo yo ha sido marginada de las aulas universitarias, tanto como alumno, como profesor, etcétera, etcétera. Por tanto, yo no puedo aspirar, digamos, a ese tipo de cosas, y este es mi medio, esta es mi aula y esta es mi plataforma en este momento, que es la única que tengo para dar a conocer un punto de vista que yo considero valioso y que supongo que ustedes también, puesto que están viendo este canal, supongo que están suscritos y todo eso. Revisen si siguen suscritos, eso también es importante, den a conocer este material. Vienen tiempos complejos, es muy importante tener claro a qué nos enfrentamos a la ideología, nos enfrentamos al dogma, nos enfrentamos a ideas, nos enfrentamos a gente que más se parece al talibán que a un verdadero intelectual, un verdadero pensador, aunque posen como tales, y eso es algo que tenemos que tener sumamente claro. Y es por eso que yo considero estos videos valiosos. Yo no sé si todo el mundo los entenderá, pero es muy importante que abramos nuestra mente. Y por otro lado, tenemos que cuidarnos de la pandemia, no de la pandemia que ya se retira, sino de la pandemia de la paranoia, de la pandemia del miedo. Tenemos que mantener el valor, tenemos que mantener el pensamiento libre, porque si no podemos pensar libre y críticamente de verdad, no según la teoría crítica, no vamos a valer nada.
Bueno, reitero mi saludo navideño, feliz Navidad, próspero año nuevo. Este video va a ir inmediatamente para todos en Patreon y no Patreons al mismo tiempo, en una excepción navideña, una especie de regalo de Navidad para todos. Así que me están viendo un día viernes, yo estoy grabando el día jueves, porque grabo primero, después edito y hago esta serie de cosas que uno tiene que hacer cuando hace videos. Bueno, eso sería todo y nos estamos viendo a la próxima. Feliz Navidad y un próspero año nuevo. Gracias.